Estamos viendo un tema. ¿Cuál es el tema que estamos viendo? La siembra y la cosecha. Cuando mi papá me decía, hijo, no voy a estar, saludos de nuestros pastores, están muy bien, estén orando por ellos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente en este tiempo que están. Pero cuando mi papá me decía, yo decía, Señor, sí, tengo otro tema ahí en remojo que tú me diste ya hace un tiempo, pero realmente no se puede hacer un paréntesis, un tema que es una vitalidad necesaria en la vida del cristiano. Y vea, hemos venido viendo temas: vivir para morir, morir para qué. Hemos venido viendo y escuchamos a Serafín, escuchamos a mi padre que nos habló sobre David, Salmo 51, Salmo 32. Luego yo les hablé compartiendo ¿qué? La palabra de Dios que hay en ¿dónde? En nuestra alma o corazón. Y ahora estamos viendo un tema, la siembra y la cosecha. Y yo miraba y meditaba, y es necesario que como hijos de Dios, pero también como cristianos, le permitamos al Espíritu Santo. Y aunque mi temario no terminó, quedó pausado, meditemos en esta mañana cómo estamos. Y algo que el pastor nos está llevando es amar a mi hermano. Amar a mi hermano cuando falla, amar a mi hermano cuando no está bien. Y creo que una de las preguntas que yo les hacía en medio del temario que yo les traía a ustedes: si su hermano pasara por una situación difícil por la que usted vivió, ¿usted cómo le compartiría la palabra? Es fácil decir que amo al Señor, pero es difícil ayudar a mi hermano que ha caído y decir que amo al Señor. Es difícil ser manso, que el pastor es lo que ha venido tocando. Es difícil ser manso, pero es más fácil juzgar y señalar, ¿cierto? Y Dios no nos mandó ni a juzgar ni a señalar. Por eso mi padre ha tocado Romanos 2:1. Inexcusable, no hay ninguna excusa. Mira a la persona que está a su lado y diga: debo amarte. Y creo que el pastor decía: amor, 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 amar, amor, amar, amor, 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 amar. ¿Qué tanto amor digo que tengo y qué tanto amo a mi hermano? Gálatas 5:26 hasta el versículo 6 del capítulo 6. Con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, inicio y sigan ustedes. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cierra por un momento sus ojos. Señor, esta mañana expongo mi vida delante de ti, Señor, como también el cuerpo tuyo, tu iglesia. Venimos a tu palabra porque necesitamos tu palabra. Tu palabra que le dio vida al primer hombre, tu palabra que formó este universo, tu palabra que mantuvo a tu Hijo aquí en la tierra, tu palabra que se mantendrá por siempre y para siempre, y que hasta el día de hoy a muchos de nosotros nos sigue manteniendo, Señor. Bendito Espíritu Santo, esta es tu casa, este es tu lugar. Aquí están las vidas, aquí está mi vida, que te necesitamos de una manera especial. Sé tú propicio en esta hora a cada vida, a cada hermano, a cada hijo redimido por la sangre de Jesús. Sé este el momento indicado, Señor, para que tú estés anidando allí, en su alma, en su mente, en su corazón, en todas sus fuerzas. Aún si está pasando por algún momento difícil, y solo tú y Él lo sabe, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento ahí donde está. Pablo escribe a Gálatas de una manera confrontante, de una manera necesaria.
yo pienso que Gálatas 6 se vuelve como un antibiótico necesario en la vida del cristiano. ¿Qué es un antibiótico? Es un medicamento que cuando en un animal o en un ser humano hay una infección que puede llevar a la muerte, es necesario aplicarlo. Y hay antibióticos fuertes que muchas veces a la vida del animal o del ser humano lo postran, pero es necesario. Y hoy en día, en la vida del cristiano, como ha venido tocando nuestro padre o mi padre, el legalismo se ha metido de una manera muy agresiva, muy fuerte, el señalamiento. Por eso él ha tocado mucho la mansedumbre. Y es necesario que lo que Gálatas expone, y por eso Pablo habla en esta carta de una manera especial, sobre llevar las cargas los unos de los otros, ¿cierto? Pero es bonito como dice ahí, pero cada uno llevará su propia carga. Lo que has sembrado anteriormente, lo que has dicho, lo que has, y en el hogar donde estamos allí en Remín, Real de Minas, yo les decía a ellos cuando en Proverbios se dice, porque en la lengua está la vida y la muerte. Y literalmente muerte no solo habla de morir, sino la vida que se lleva, que muchas veces no es una buena vida. Y usted se va a San Juan, al pastor. Yo he venido para dar ¿qué? Vida y vida en abundancia. Pero nosotros muchas veces no le hemos dado campo al Espíritu de Dios que obre en nuestras vidas. Y por eso es necesario que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida, venga a nuestra alma, venga a nuestro corazón. Amén. ¿Para cuántos les ha sido bendición este tema de la siembra y la cosecha? La primera vez que mi papá lo tocó, yo estaba ahí y la pregunta que él hacía, ¿quién es el que da la cosecha? Y me puso a pensar. Y uno encuentra la verdad allí en Génesis 1. Que Dios le dio vida. Y algo que yo también compartía en el grupo, ¿sabe? Ninguno de nosotros somos estériles referente a lo que vamos a recoger. Diría yo, ojalá fuéramos estériles, ¿cierto? Lo que dijimos ayer, antier, la semana pasada o el año pasado, sea bueno o sea malo, va a aparecer mañana. Va a aparecer dentro de una semana, va a aparecer dentro de un año. No importa si usted sembró un coco malo, le va a dar cocos malos. ¿Sabe? El coco se demora casi como 30, 40, 50 años para dar su primer fruto. Pero a veces aparecen como esos tomates silvestres. ¿Ya han visto los tomates silvestres? Eso, usted puede tirar las semillas ahí y a la otra semana ya está la matica ahí creciendo. La siembra y la cosecha. Entonces, teniendo esto, vamos a recordar, el pastor creo que nos dejó una tarea, pero antes de entrar a esa tarea quisiera oírles. ¿Cómo les ha bendecido la enseñanza de hace 8 días? ¿Quién quiere iniciar en esta mañana? Dios les bendiga, amada iglesia. Bueno, hace 8 días mirábamos el porqué con mansedumbre y se nos explicaba de acuerdo al texto, pues precisamente dice considerándote a ti mismo. O sea, el hecho de hacerlo con mansedumbre me permite a mí tener presente que así como ese hermano cayó, yo también puedo caer. Entonces que de la manera como yo quiero ser restaurado, voy a restaurar a otro. Entonces en ese amor, en esa tranquilidad, no en espíritu de arrogancia, usted porque lo hizo, usted es terrible, no, sino sabiendo que también yo soy humano y también puedo caer. Entonces eso fue lo que... Muy bien. ¿Alguien más? Elber. Me parecieron muy acertadas las 2 palabras o 2 frutos que el pastor nos adicionó a la mansedumbre, que era la templanza y la paciencia, porque en todo hay procesos y no se trata de una oportunidad. Creo que Dios nos ha dado muchas y como hijos de Dios pues también debemos entender que cuando caemos pues no siempre nos levantamos de una. Entonces es importante tener la paciencia y esa templanza para soportarnos unos a otros. Soportándonos unos a otros. Qué bien. ¿Alguien más quiere compartir algo esta mañana de hace 8 días?
Bien, algo muy importante que también aprendíamos, que nosotros como cristianos debemos ser personas con mansedumbre, porque el Señor Jesucristo fue el máximo ejemplo en mostrar esa mansedumbre, en actuar, no juzgando, no condenando a la gente, sino ayudándola a levantarse, perdonándola. Entonces nosotros, si realmente somos verdaderos cristianos y vivimos para Él, si somos espirituales, es nuestra tarea y nuestro deber actuar siempre con mansedumbre. Muy bien. Una pregunta que podríamos hacernos en esta mañana: ¿cómo estamos en ese nivel de mansedumbre? No me van a responder, usted lo sabe. ¿Cómo estamos en ese nivel de mansedumbre? Y Pablo lo menciona ahí en el versículo 1, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Se nos ha venido enseñando de la mansedumbre, ¿cierto? Pero sabe que muchas veces, versículo 26, hay un verbo ahí, a veces nos irritamos fácilmente. ¿Usted se irrita fácilmente o no? Irritarse es como lo contrario a mansedumbre de cierta manera. Sabe que uno se puede irritar con justificación por algo, pero si vivimos una vida donde nos estamos irritando, si entre cristianos, aquí en la casa nos irritamos, aún en el hogar, entonces podríamos evaluarnos. Ya llevamos 3 semanas donde el pastor nos viene hablando. ¿Cómo está nuestro nivel de mansedumbre? ¿Está en bajita carga? ¿Ha ido subiendo? Nos examinamos en el diario vivir. Sabe que aquí recibimos la palabra, aquí el pastor expone la palabra y la expone de una manera muy guiada por Dios. Pero aquí es bonito, el problema es allá afuera. ¿Y cómo se mide ese nivel de mansedumbre? No sé si usted ha tenido circunstancias donde su mansedumbre ha sido expuesta en el trasegar de estas 3 semanas. Amén. Dios lo bendiga, iglesia. Esta semana precisamente allí en el lugar donde me permite laborar, es un lugar donde uno tiene que atender muchas personas. Fue una mañana bastante rigurosa porque hubo un pequeño atraso en el lapso del día y las personas se irritaban. Unas 2 o 3 personas, incluso a mí me correspondió, pues yo estoy en el momento de atención al paciente y estaba enojado terriblemente. Yo le escuchaba porque él decía que eso era algo inhumano, que les tocó prepararse para hacerse un examen y estaba enojadísimo. Y yo le dije, bueno, está bien que usted saque lo que usted está sintiendo. Después en otro lapso pasé y él me dijo, discúlpeme señora. Le dije, señor fulano, a veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, pero debemos tener en cuenta que en nosotros debe tener algunos frutos que son los que nos ayudan, tener amor, paciencia, paz, y eso nos ayuda a tener el momento más apacible, más afable, más tranquilo. Dijo, lo entiendo, le dije, lo entiendo porque está en una circunstancia, pero en este momento miremos las cosas para bien. Y el Señor me decía que tenía un genio bonito porque los podía entender, porque era un momento como de irritable. Le dije, eso es lo que uno hace, uno aporta a veces circunstancias que hace llevar, es como lo que uno siembra, pero uno debe saber que debe esperar la buena respuesta, es lo que uno espera. Y el Señor me daba las gracias. Pues pastor, yo lo asemejé al tema y yo decía, gracias Señor porque pude experimentar lo que me habían enseñado esta semana. Muy bien. Amén, hermana Marina. Vamos a ser breves, porque no me alargo. Ya no crezco más, pero... Buenos días, iglesia, el Señor le bendiga. Amén. Pues a mí me pasó que una hermana de otra congregación que es casada, ella me llamó y me dijo, hermana Luz Marina, yo necesito hablar con usted. Yo le dije, claro, mamita. Dijo, ¿a qué horas puedo ir? Bueno, ella fue a la casa
Y ella me dijo, y se puso a llorar, me dijo, ay hermana Luz Marina, imaginé que apareció un hombre en mi vida, otro hombre que no es mi esposo, y claro está que no se consumó, pero o sea, siempre le acepté salidas, llamadas por el WhatsApp y eso, y él me ponía cosas, se me escribía. Y yo recordaba siempre lo que usted me decía, que el que esté firme mire bien que no caiga. Entonces yo le dije, hermana, mire, nosotros tenemos un temario en la iglesia que es de la siembra y la cosecha. Entonces yo no soy nadie para juzgarla. Si usted se arrepintió delante de Dios, levántese, levántese otra vez, porque nosotros no somos nadie para juzgar. Dios es el único que puede hacerlo, y si usted está arrepentida, ya Dios la perdonó, y simplemente bloquea a ese señor y ya, simplemente no hable más con él y ponga un punto final a eso y vuelva otra vez a Dios, encamínese otra vez, vuelva a la palabra de Dios, porque yo la he visto y yo se lo decía a ella, yo la veo a usted como fría en las cosas del Señor, ya yo no veo que usted esté meditando así en la palabra de Dios. Yo los estados que le veo, yo no le veo nada de Dios ni nada. Entonces, hermanita, levántese y recuerde que Dios la ama, Él dio su vida por usted, y si usted se arrepiente y vuelve a Él y está arrepentida y no lo vuelve a hacer, pues ahí está el Señor levantándola otra vez. Amén, bien. ¿Sabe? El mejor personaje o guía de ejemplo de mansedumbre, ¿quién es? Y vamos a ir a un ejemplo. Yo lo meditaba esta semana. ¿Cuántas veces usted ha estado pasando por una circunstancia mala, por una enfermedad, por un momento bien adverso y difícil? ¿Sí lo ha pasado? ¿Y le gusta tener visitas en esos momentos? ¿Que alguien esté con usted? Para nada, ¿cierto? Vayámonos a la cruz del Calvario. Jesús escarnecido, físicamente torturado, y tiene a dos malhechores al lado. El uno, como le dice, si tú verdad eres el Hijo de Dios. Jesús le respondió algo a ese necio. Miren las circunstancias en que estaba Jesús. O sea, de cierta manera estaba muriendo por hemorragia. Toda su sangre estaba saliendo. En cualquier momento el corazón iba a ¿qué? A parar. Paro cardíaco, edemas, todo eso. Pero hay otro personaje que le dice: yo reconozco que estoy acá. Yo reconozco que justamente yo estoy pagando, tú no. ¿Jesús le restauró a él? ¿Cómo le restauró? Qué promesa más hermosa, ¿cierto? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aún en la adversidad más difícil podamos tener la palabra. Que aún en el momento más difícil, sea mi vecino, aún sea que me esté injuriando, calumniando, sea lo que esté diciendo, yo poder ser un ejemplo como Jesús de mansedumbre. Y yo analizaba ese pasaje. Yo muchas veces estaba enfermo, con un dolor de cabeza, con una jaqueca. ¿Quiénes han tenido jaqueca o migraña? Es un dolor insoportable. Pero Jesús estaba siendo expuesto públicamente, estaba semidesnudo. Aparte de eso, su cuerpo estaba todo flagelado. Y aún tiene palabras de amor y de mansedumbre, no solo para con ese hombre, sino para con usted y conmigo, para este tiempo. Padre, perdona a Héctor porque no sabe lo que hace. Padre, perdona a Ana. Padre, perdona a Leonidas. Pero muchas veces, como hijos de Dios, en el tiempo que estamos, sea bien, sea mal, no tenemos ese espíritu de mansedumbre, ni en nuestra propia familia, mucho menos con el de afuera, mucho menos con el de la iglesia. Y por eso el pastor terminaba con una tarea hace 8 días de revisar Romanos 8:1 parte C, Romanos 8:4 y Gálatas 5:16 o 18. Entonces vamos a estar revisando ahí Romanos 8:1. Romanos 8:1, Cris, porfa. Él nos habló de 3 momentos: conforme, andar y guiados.
Romanos 8:1 dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la ¿qué? Sino conforme al Espíritu. 8:4, como dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El primero que nos toca es el conforme. Aquí en el segundo estamos en el andamos. Y en Gálatas 5:18, pero si sois ¿qué? Guiados por el Espíritu, no estáis ¿qué? Bajo la ley. Y sabe que el pastor hace 8 días tocaba la ley de ¿quién? ¿De Moisés o de Cristo? ¿Cuál ley? La ley de Cristo. Vea, analizaba yo la ley de Moisés y el pastor decía ojo por ojo. Le pregunto a usted, ¿usted sería capaz de apedrear a alguien? Mejor dicho, a toda su familia. Estar ahí, coger una piedra hasta que el último muera. Y esa era la ley. ¿Recuerdan en Josué? Creo que es Acab o Acán. Acán, muy bien, gracias. El que cogió los tesoros. Y el Señor le reveló: hay un problema, no podemos seguir porque alguien de mi pueblo hizo lo que no tenía que hacer. Yo te voy a indicar quién es para que ya sabes qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué pasó con él? Toda la familia, o sea, literal. Y por eso papá ha traído San Juan 8, la mujer adúltera. Ellos, aparte de traerle, y como él dice, quién sabe dónde estaba Pepito, que no lo trajeron. Pero yo creo que esos tenían una piedra en mano lista. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo meditaba en esos pasajes, cuántas veces nosotros con nuestra boca hemos tirado piedra. Cuando yo les hablé, siendo tú le darías una piedra a tu hijo. ¿Recuerdan el pasaje de San Marcos? ¿Cuántas veces de nuestra boca han salido unos piedronones que hemos acabado la vida de nuestro hermano? Y por eso cuando estamos en estos pasajes allí mirando Romanos 8:1, que fue lo último que el pastor tocó, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso nosotros debemos que evaluar nuestra vida. Y cada mañana, como cada noche, decirle: Señor, ayúdame a vivir para ti. Los demás, bueno, bien para ustedes, ¿cierto? Y preciso, hace 8 días me pasaba una anécdota. Íbamos en el carro y íbamos de salida con la familia, y en la autopista se me atravesó un Kia. Pero se me atravesó feo porque el Señor fue el que nos guardó. Si no hay, yo me hubiera estrellado. De esos momentos, ¿cuántos son conductores acá? ¿Y cuántos se les aparece así un Speedy González? Pero no para bien, o un correcaminos. Y usted lo que hace en sus medios, sus reflejos es frenar, ¿cierto? Otro que no frena, pues allá se dan el besito y ¡boom! Termina la historia. Y se me atravesó y de cierta manera se me salió el viejo yo. Los que les han pasado eso, se les ha salido el viejo yo. Y en un momento me salió la piedra y ese man casi nos hace accidentar. Iba mi esposa, mi hermana, mi hija, mis 2 sobrinos. Dije: bueno, está picadito, yo también tengo carro. Llegamos al semáforo allá, ¡pum! Yo lo miraba, ¡pum! Yo le dije a los que iban conmigo: es que tengo 2 por delante, 3, si no yo lo paso en primera y lo cierro también para que aprenda. Y en un momento, como me llegó esta pregunta: ¿qué le está pasando, Héctor? Yo dije: no, casi me daña el pase. O sea, yo hablo mucho solo, ¿oyeron? Y hablo con el Señor también. Le digo: Señor, no entiendo muchas cosas. ¿Qué le está pasando? Y yo: Señor, si Él me hubiera tocado, no hay paseo. No hay paseo. Aquí nos hubiéramos quedado y nos devolvemos para la casa. Los demás disfruten, ya se habían ido. Y en medio de todo eso, yo dije: sí, ¿qué me está pasando? Déjelo. Yo no sé qué le está pasando a él. El Señor lo guardó, Héctor. ¿Por qué lo guardó? Porque pudo frenar, evitó un accidente. Déjelo que se vaya.
que cambie el semáforo y se vaya. Y en medio de esos, vea, en medio de esos 15 segundos, cuando uno se deja guiar por el Espíritu, cuando uno es temeroso de Dios, cuando uno piensa que puede pasar más allá, cambió el semáforo y yo le dije, váyase, váyase. Pero muchas veces en medio de nuestra carne empieza una disputa. Y cuando la carne gana, termina mal. Cuando la carne gana, termina mal. Algo que yo le digo a veces a mi esposa, le digo, ¿sabe? El pecado es como la Coca-Cola. Es rico acá. Acá es rica la Coca-Cola. Pero acá para abajo, empieza a hacer los daños que tiene que hacer. Como cristianos muchas veces esa guianza del Espíritu no la tenemos. Y por eso aquí es bonito hablar de la palabra. Aquí viene la teoría. Aquí el Señor nos habla. Pero la práctica llega allá. La práctica llega allá. Algo que yo encuentro en la palabra es que José, donde estaba el de la Biblia, le iba muy bien. ¿Aló? ¿O a José le iba muy mal? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sabe? José pasaba por momentos difíciles, adversos, pero donde llegaba Potifar, pues como él no hay nadie. En la cárcel, como él no hay nadie. Y el faraón, ¿quién voy a encontrar como él? Si yo estoy en la casa, si yo estoy en el trabajo, si yo estoy viajando, algo tienen que ver los demás en mí, que sea diferente. Aún me tienen que preguntar, venga, ¿usted es cristiano? No sé si alguna vez le han dicho eso, porque yo veo algo diferente en usted. O a usted le dicen, no, es que yo lo veo todo lo mismo, bravo, molesto, amargado. ¿Sí le han dicho alguna vez así? Algo está pasando. Entonces, cuando el pastor nos habla de este tema, y quiero que recordemos los objetivos. Comprender que el andar en la carne conlleva vivir una vida compleja y sin esperanza de vida eterna. Detengámonos ahí. Siempre que sea un objetivo es el propósito a donde se quiere llegar, por lo que se está viendo, por lo que se está pasando, pero ¿a dónde el predicador quiere llegar? Jesús nunca dijo, mi parábola hoy es el objetivo siguiente, no. Aún recuerdan los discípulos que quiso decir, uy, ustedes no entienden tanto que le he dicho, Dios mío. Cuando el pastor nos trae este objetivo, nos está diciendo, venga, ¿hemos andado en la carne? Por ende, hemos de comprender que si hemos andado en la carne, nuestra vida es difícil. Hemos tomado, accionado demasiado malas decisiones y sin esperanza de vida eterna. Sin esperanza de vida eterna. Mientras que vivir en el Espíritu nos conduce a ¿qué? A disfrutar el vivir en la voluntad de Dios y posteriormente ¿qué? Gozar la vida eterna. En medio de este temario, aún en medio de su vida, ¿usted es consciente de las decisiones que ha tomado malas, que ha sembrado y ha repercutido en usted? Y que ha repercutido en la vida de su familia, en la sociedad donde está, aún en la iglesia que el pastor lo tocaba en el temario morir para vivir. Pero cuando hemos venido al Señor, hemos encontrado ¿qué? Una ¿qué? Esperanza. Que Él tiene una vida eterna para mí. De que si eso que sembré listo lo va a recoger, pero puedo sembrar algo nuevo. No solo para mí, sino para mis generaciones, para mi familia. De que estamos en este lugar, de que si anteriormente yo fumaba, yo tomaba, bueno, yo todos los accionaba, en el Señor que encuentro. Que ya eso, por eso. Y si llego al Señor, tengo que llegar a una familia que me va a recibir con ¿qué? Con amor y me va a ayudar a ¿qué? A restaurar, a levantar. Yo les hablaba en mi ejemplo sobre el amado Juan, ¿cierto? Un hombre iracundo. ¿Cuántos de nosotros seguimos siendo iracundos muchas veces? Varias veces.
Y tiene que pasar eso, lo que habla Juan allí en una de sus cartas. El amor de Cristo tiene que aparecer en nosotros. Estamos en esta mañana porque yo creo que el principal motivo es acercarnos a Dios, pero también a cantarle, orar, ofrendar, pero también escuchar su palabra. Una de las maneras más vívidas o especiales que yo encuentro de la palabra es en el Éxodo, con la columna y la nube. Eso era algo sobrenatural. Algo sobrenatural. ¿Cómo ver que el Señor estaba con su pueblo? Lo guiaba. Aunque no tenemos la columna, la nube, tenemos la palabra. Tenemos la oración, pero también el Espíritu Santo. ¿Cuán necesario es el Espíritu Santo de nosotros? Es muy necesario. Pasando al segundo objetivo, el pastor nos habla, mostrar que lo que hoy enfrentamos, ¿qué entiende usted por enfrentar? Es ineludible, hay que hacerle frente. Lo que hoy enfrentamos, y él comienza con lo bueno: paz, un buen vivir. Pero luego sigue, oh tristeza, angustia y dolor. Y él dice, es el justo resultado de lo que derramamos o esparcimos ayer. Si yo estoy viviendo en paz y un buen vivir, ¿qué quiere decir? Que yo sembré anteriormente para que esté viviendo eso. Usted puede tener paz y un buen vivir aún medio en las dificultades y adversidades difíciles. Les decía que el pastor nos recordaba el pasaje en las bienaventuranzas cuando nos dice que bienaventurados los mansos en el espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y me llamó la atención, y investigando, lo que el Señor nos quiso decir es que mientras estemos en la tierra siendo mansos, nosotros siempre vamos a tener eso, paz y tranquilidad, sin importar la circunstancia. Muy bien, así tranquilidad. Saben, muchas veces hay circunstancias tan adversas que nos quitan la paz. Pero si usted está confiado en el Señor y usted tiene el Espíritu Santo, usted va a tener tranquilidad y paz, un buen vivir. Volvamos con Jesús. Está en el desierto. Pasó el primer día, primera noche de ayuno. ¿Cuántos aguantan un día? ¿Ninguno? 2 días, el Señor Jesús, ¿cuántos aguantan 2 días de ayuno? 2 días, sin agua. Estuvo expuesto Jesús. Pasó una semana, ¿cuántos aguantan 7 días ayunando? Hermana Josefa aguanta 7 días. Dijo amén. Vamos para la segunda semana, Jesús ya lleva 15 días. ¿Usted cree que estaba débil humanamente? 15, claro que hoy 15 días se pasa rápido, ¿cierto? Pero ayune, a ver si se le pasan rápido los 15 días. No estaba durmiendo en camita ni nada. No tenía allí un búnker como David tenía en el desierto, en una cueva, aunque no había tecnología, pero él estaba allí cuidado. Tercera semana, 21 días. Pasó el mes, 30 días. Jesús no estaba débil humanamente. Dice Lucas, y estaba entre las fieras. No entre la suegra, ¿oyeron? Entre las fieras, dice la palabra de Dios. ¿Qué entiende usted por fieras? Tengo hambre, tengo sueño, tengo cansancio, tengo frío, tengo calor, mi cuerpo no da más. Aparte tengo circunstancias donde me puede matar. Y en uno de esos días se aparece el habichucho. Dígame si humanamente Jesús no estaba débil. ¿Humanamente estaba débil o no? O podemos decir, ay, no contaban con mi astucia. No. Pero tenía algo muy importante que relata el versículo, y que fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu. Por eso no estaba conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso no andaba conforme a la carne, sino andaba conforme al Espíritu. Y por ende no era guiado conforme a la carne, sino guiado conforme al Espíritu. Aparte, la primera tentación humanamente,
tienes hambre, así. Sé que te gustaría desayunar algo en Alares, un caldito de costilla con arepa, chocolate, queso, ¿sabe? Tú puedes hacer que de esas piedras salga un super desayuno de chiflas. Como que jugosa la tentación, ¿cierto? Necesaria. Claro. ¿Cuántas veces no hemos estado así? ¿Cuántas veces no ha aparecido una circunstancia, una prueba, una tentación y fácilmente hemos estado conforme a la carne? Fácilmente hemos andado conforme a la carne y fácilmente hemos sido guiados conforme a la carne, sabiendo que el Espíritu está de nuestro lado, pero no le hemos escuchado. Pero el Señor nos demanda en lo que nosotros vivimos y andamos, y es que no andemos conforme a la carne, no nos conformemos, no seamos guiados conforme a la carne, sino al Espíritu. Y más ahora que este mundo es más tenebroso, más perverso, más malo. ¿Usted sí se ha fijado en eso? Que cada vez la maldad, cada vez lo malo es lo mejor, ¿no? Y yo a veces digo, Señor, ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Es como una bola de nieve, ¿verdad? Pero me gusta lo que dice allí la palabra en Romanos, que en medio de la maldad que sobreabundó, ¿qué? Y esa gracia de cierta manera es usted y yo, que debemos que vivir la palabra. Sea en mi trabajo que todo mundo explote, yo debo ser un Jesús como en la cruz. Debo ser un Jesús como en la cruz. Debo ser como un Jesús en el desierto. Y el pastor nos hablaba de esto, que mostrar lo que hoy enfrentamos, paz o un buen vivir, o tristeza, angustia y dolor. Dolor, angustia, tristeza. ¿Cuántas veces su vida no se ha llevado por esos tres momentos? La tristeza, la angustia, el dolor, ya sea con su vida, en el área de la salud, en el área económica, ya sea en la vida familiar, porque usted escucha una mala noticia. Y fácilmente, también de lo que hemos sembrado, las consecuencias son innegociables. Innegociables. ¿Consecuencias de qué? De lo malo que hice ayer, que va a repercutir en el día de mañana. Y si lo estamos enfrentando, qué bueno tener al Espíritu de Dios de nuestro lado. Qué bueno arrepentirnos. Qué bueno ser conscientes de eso. Pero a veces no lo somos. No lo somos. Y como pueblo de Dios estamos en esta mañana escuchando la palabra. Y por eso le digo, este es un tema muy espinoso, muy difícil. Pero cuando usted le da la oportunidad al Espíritu de Dios, no tanto al predicador, al Espíritu de Dios y a la palabra, y usted permite, Señor, recuérdame, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué sembré? Y el Señor lo lleva. ¿Te acuerdas cuando dijiste tal cosa, aún así fuera en chiste? Yo también le decía a mi esposa y a mi hermana, muchas veces cuando jugaba, porque ya no juego, jugaba micro, a veces uno se comía el gol. ¿Y cómo se trata uno primero? ¿A veces bien o mal? ¿Qué dice uno? Mucha mula, ¿cierto? Uy, qué bruto. ¿En qué y en quién está sembrando usted mismo? Por eso se lo sigue comiendo, ¿cierto? ¿Cuántas veces en la casa nos ha pasado algo? Uy, pero yo, ¿por qué? Uy, pero mi cabeza, ¿En quién está sembrando? En usted. Qué bueno decir, Señor, sé que ya por mi edad, pero tú estás conmigo y me puedes ayudar. Ahora, si hacemos eso, muchas veces lo hacemos con los de nuestra casa. A veces nos irritamos en la casa. ¿Sí le ha pasado? ¿Por qué se irrita uno en la casa? A ver, 2 ejemplos. Porque no hacen caso. Bueno, ese podría ser justificable, ¿cierto? Porque no hay almuerzo. Porque ensucian lo que ya se ha limpiado. Ay, sí. Otro ejemplo.
porque se pierden las llaves, porque a veces se va a salir y no se está listo, porque hay muchos motivos. Aún así sean justificables, ¿dónde está la mansedumbre? Sería una buena pregunta. En algún momento Jesús dijo: uy, me cansé de ustedes, ¡bum!, vayan por allá. En algún momento Jesús exclamó eso de los 12, aún de Judas Iscariote. Pues acuérdense que había otro Judas. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Pero si usted se va a la oración de Juan 17, Él los amaba tanto que aún dejarlos le estaba costando. Padre, por favor, cuídalos. Ellos no son de este mundo, son tuyos. Y en medio de todo eso es necesaria la mansedumbre. Mire a la persona que está a su lado y mírelo a ver si tiene espíritu de mansedumbre. Pero mírelo así, escanelo. No, todavía no, falta mucho. Yo recordaba cuando papá enseñaba sobre los frutos, los pétalos del Espíritu Santo. Y si usted se pone a evaluar cada uno, uy, Señor, la verdad necesito nuevamente tu presencia en mi vida. Porque como dice la parábola del sembrador, a veces los afanes de esta vida ahogan. Por eso una de las mejores formas en Hechos es que la iglesia de Hechos todos los días se reunía. Pero más que reunirse, todos los días el Espíritu de Dios estaba con ellos. Había un motivo. Y de pronto aquí nos vemos cada 8 días y nos alegra. Y de pronto usted no sabe cómo está su hermano, si está fallando, pero qué bueno llegar a la familia del Señor. Qué bueno llegar a la familia. Y sabe que cuando me voy a la palabra de Dios, cuando Jesús está allí en el monte Getsemaní, a veces en mi interpretación humana teológica, ¿cuántos ángeles de Dios no querrían venir a pelear por el Hijo del Altísimo? Oye, eso Jesús, eso se lo buscó él. Yo no lo mandé a que salvara al mundo. No, yo creo que muchos ángeles, porque aún él mismo lo mencionó: si yo quisiera, mandaría una legión. De cierta manera, están que se vienen. Pero me gusta que en medio de ese momento, cuando Jesús está pasando, el Padre le envía un ángel. ¿Para qué? Vamos, muchacho, adelante tú, ya falta poco, eso es lo que viene. Son 2 horas que se pasan rápido. Y ese momento ahí, cuando ahí aparece la palabra, se entristeció grandemente mi alma. ¿Usted algún momento ha sentido una tristeza tan grande? No entro en depresión, ¿oyeron? En una tristeza tan grande que, Señor, necesito sí o sí de tu ayuda. Humanamente no puedo. Humanamente es difícil. Yo siempre lo he dicho que uno de los momentos más duros es cuando tengo que aceptar que mi mamá se va. Tengo que aceptar que mi mamá se va. Hace poco yo le contaba a mi papá, antes de que mamá se fuera, yo soñé 4 muertes, 2 suyas y 2 de mamá. Y yo dije: Señor, sé que alguno de los 2 se me va a ir. ¿Ustedes recuerdan que mi papá en un diciembre estuvo gravísimo? Que no fue al médico. Estuvo gravísimo, tendido ahí. Y el color de la piel de él no era muy buena. Y en medio de todo eso, cuando tengo sueños, yo le cuento a mi esposa: tuve este sueño, ayúdame a orar. Y yo entendí: Señor, alguno de los 2 se me va a ir. No sé si es papá o mamá. Y ya luego, en medio del momento de mi mamá, empieza como esa negación. Pero tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú puedes levantar. Pero si esa no es mi voluntad, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo te formé, yo te creé. ¿Qué vas a hacer? Y llegó el día en que me despedí de mi mamá. Humanamente no es fácil. No es fácil. Por eso yo le digo: usted tiene su familia hoy, su mamá, su papá. Y acepté, dije: Señor, lo acepto. Por eso cuando vienen circunstancias difíciles, adversas,
Jesús también las vivió, Jesús también fue humano. Jesús también sintió como usted y como yo. Pero Jesús es el mejor ejemplo de la mansedumbre para con mi hogar, para conmigo mismo, para con mi vecino, para con mi hermano. Jesús es el mejor ejemplo de andar conforme y ser guiados por el Espíritu Santo, que a veces hay circunstancias tan difíciles, tan adversas, que aún a veces nuestra lengua tira piedras. Pero ¿por qué no oro por mi hermano? De pronto el día de mañana, Dios no lo quiera, voy a pasar por ese valle. Y yo no quiero que me tiren piedras ni espinas. Quiero que me digan: eres importante, eres valioso para Dios. Sí, eres un borrachín, Dios te sigue amando y Dios te puede ayudar. Él te puede cambiar ese conforme al licor, al conforme al Espíritu de Dios. ¿Eres maldiciente o malediciente? ¿Cuántas veces no se salen malas palabras de nuestra boca que no están bien? Y por eso le digo, aquí es bonita la palabra y de cierta manera, como les decía al comienzo, un ejemplo que traigo, este es un antibiótico que necesitamos como hijos de Dios. Porque hay cosas que están mal en nuestra vida, que nos están dañando como familia de Dios. Y usted necesita escuchar la voz de Dios a través de su hermano. Al congregarnos, somos esa familia de Dios. Usted no sabe qué le va a pasar el día de mañana al hermano en Cristo. Ay, yo hablé ayer con él, no estuve en la iglesia, pero qué bueno, hey, aquí tienes un hermano en Cristo que te ama y te apoya y ora por ti. Pablo en sus cartas dice, termina las salutaciones no dejando de orar por mí. Les pido a ustedes porque yo también estoy orando por ustedes. Y el último verbo, el último objetivo que el pastor, y quiero terminar con esto en esta mañana: decidir, guardar, atesorar en nuestra alma y memoria la palabra de Dios en pro de sembrar para bendición y vida plena. La palabra de Dios está acá y hay bonita, se ve, pero es más real y hermosa cuando lo que está acá lo traigo acá. Lo traigo acá. El recordar la palabra de Dios. No estamos ajenos, exceptos a circunstancias difíciles, a tentaciones, a pruebas. Pero lo mejor que podemos tener en esos momentos es recordar la palabra. ¿Y cómo le fue a Jesús? ¿Y cómo hizo Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Pero Señor, me cuesta, pero lo quiero intentar. Señor, me cuesta, pero lo quiero intentar. Es difícil, lo quiero intentar. Señor, no veo salida, lo quiero intentar. Sabe que el solo hecho de que usted lo intente, alguien está a su lado ayudándole y es el Espíritu Santo. Y Él sabrá dar la salida para ese momento. Pero si su hermano o su hermana falló, Él quiere encontrar en usted un apoyo. No quiere encontrar un grupo, desde el más viejo hasta el más chiquito o pequeño, que lo estén enjuiciando. Quiere encontrar a alguien que sea capaz de escribir en la tierra y decir: hay alguien que te ama y que todavía está con los brazos abiertos. En medio de este tema de la siembra y la cosecha, para cosechar es necesario sembrar. Recuerden, ninguno de nosotros es estéril, ni aún el mudo, porque aún con lo que piensa, muchas cosas va a recoger. Por un momento más, mire la persona que está a su lado, pero mírela con mansedumbre. ¿Cómo sería mirarla con mansedumbre? ¿Cómo sería mirarla con mansedumbre? ¿Ya miro a esa persona con mansedumbre? Ya me cansé de mirarlo. Voy a terminar leyendo Gálatas, donde empezamos. Dice así: no nos hagamos vanagloriosos,
irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos de Alares, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros los de Alares, que somos espirituales, debemos ¿qué? Restaurar. ¿Qué es restaurar? Volverle al lugar, ayudarle, cimentarle nuevamente, traerlo, acogerlo con espíritu de venganza, de mansedumbre, considerándote a quién. No sea que tú también seas sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este último versículo es una verdad muy grande. Pero quiero terminar con el versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo de mansedumbre. No sé si se pueden hacer de a dos, ya sea con la persona que está a su lado o con otra, pero que ninguno quede solo. Mirando el tercer objetivo, y uno mira, si realmente no guardamos la palabra de Dios en nuestra vida, si no la atesoramos, si no la estamos recordando, pues difícilmente vamos a poder sembrar en lo espiritual. Porque es la palabra, precisamente el recordarla, el tenerla, es ella la que nos lleva precisamente a sembrar en lo bueno, a sembrar en lo espiritual. Entonces ese objetivo es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si no la guardamos, si no la recordamos, si no la atesoramos, pues difícilmente en ese diario vivir pues vamos a sembrar en lo espiritual. Muy bien. Y quiero que le diga a la persona que está a su lado: quiero ayudarte a sobrellevar la carga. No conozco, pero mi Padre sí la conoce. Y quiero orar por ti en esta mañana. Como hijos tuyos, como seres humanos, pasamos por momentos difíciles. Aún nadie los conoce. Callamos muchas cosas y creemos que tú no estás con nosotros, Señor. Tú sabes que hay corazones de piedra que se han endurecido. Espíritu Santo, esta mañana es la invitación. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, ven en esta mañana. Toca mi corazón, toca mi mente, anida. Quédate, pósate, amado Espíritu de Dios.